Para empezar con los balances de energía y materia al mismo tiempo, necesitamos repasar algunos de los conceptos de termodinámica vistos anteriormente, como entalpía y calor. ¿Sí? Calor específico. Entonces, la energía en la industria química, en la industria ambiental también es de vital importancia, debido a que es un insumo para la elaboración de productos intermedios o finales. El ingeniero ambiental debe de ser capaz de poder determinar la cantidad de energía que necesita un equipo o un proceso, la energía que se requiere para poder calentar o enfriar una corriente. Generalmente se puede determinar como calor. Dicho calor o energía se suministra a un medio que generalmente es un vapor de agua o agua de enfriamiento. Entonces nosotros vamos a tener procesos de transferencia de energía. Entonces, como título le vamos a poner balances de materia y energía sin reacción. Balances de materia y energía sin reacción. Ajá. Entonces, para esos balances de energía se requiere que para un proceso abierto a presión constante, para un proceso abierto a presión constante, sabemos que la cantidad de calor va a ser igual a la diferencia de entalpía. Por otra parte, sabemos que la capacidad calorífica a presión constante, la capacidad calorífica a presión constante se va a definir como Cp va a ser igual a la diferencial de entalpía con respecto a temperatura, manteniendo la presión constante. Si despejamos esta fórmula, nos quedaría que la diferencial de entalpía va a ser igual a al Cp que es constante, por la diferencial de temperatura. Ya sabemos que todo este proceso va a ser a presión constante. Lo que debemos de saber también es que esto se puede expresar como una diferencial de entalpía, o solamente la entalpía en un momento determinado va a ser igual al Cp que multiplica una diferencial de temperatura. La diferencial de temperatura va a ser la temperatura a la que estemos menos una temperatura de referencia. Entonces va a ser la temperatura a la que nosotros vamos a estar menos una temperatura de referencia, que por lo regular la temperatura de referencia va a ser igual a 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit o 273.15 Kelvin. ¿Sí? Casi por lo regular es a 0 grados centígrados, pero puede haber casos que la temperatura de referencia sean 25 grados centígrados. Entonces la temperatura de referencia nada más es una referencia acerca de qué cantidad de energía vamos a estar tomando en cuenta. Nosotros por lo regular sabemos que va a ser 0 grados centígrados porque es la energía que nosotros necesitamos para calentar o enfriar un medio. Por abajo de 0 grados centígrados hay energía. Sabemos que termodinámicamente en un concepto sabemos que va a haber pues energía interna, algunos otros tipos de energía en el medio, en el sistema que nosotros estemos trabajando, pero esa energía no nos va a servir, digamos, para calentar o enfriar algún proceso.
Entonces, por lo tanto, para calentar principalmente, porque para enfriar sería la ausencia de energía, ¿no? Entonces, pues nosotros nos referimos solamente a 0 grados centígrados o 25, ¿sí? Dependiendo de qué tanta energía nosotros queramos utilizar. Entonces, bueno, vamos a tener, esta sería la fórmula de entalpía, y nosotros podemos ver la entalpía para un líquido comprimido. Entalpía para un líquido, vamos a ver que se va a calcular de la siguiente manera. La entalpía para un líquido comprimido va a ser LC, va a ser igual a CP del líquido, que multiplica a la temperatura menos la temperatura de referencia, ¿sí? Entonces esto va a ser, de hecho esto es una cantidad de energía por unidad de masa, ¿sí? Sabemos que Q puede tener unidades de joules, ¿no? Y Q por lo regular, nosotros lo que hacemos cuando calculamos Q es igual a mCp por delta T. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos esta parte, ¿sí? El Cp multiplicado solamente por delta T. Y sabemos entonces que el Cp van a ser kilojoules o joules. Vamos a ponerle joules sobre de kilogramo grado centígrado. Vamos a ver un Cp de esta manera. Y esto sería grados centígrados, pero no tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte? Pues en otra fórmula la pasamos del otro lado y nos quedaría Q sobre de masa va a ser igual al Cp por delta T. Entonces esto es una cantidad de calor por unidad de masa o un calor específico. Esta entonces igual también sería una entalpía por unidad de masa o una entalpía específica, que bueno, si seguimos con esto, sus unidades serían joule sobre de kilogramo o cantidad de energía sobre de unidad de masa, ¿sí? Es una cantidad de energía por unidad de masa. Si sabemos que un líquido pues puede tener 1000 joules por cada kilogramo que nosotros tengamos, o 10.000 kilocalorías por cada kilogramo que nosotros tengamos de esa materia. Entonces es una unidad de energía sobre una unidad de masa determinada. Ya después, si nosotros tenemos la cantidad apropiada de kilogramos, lo podemos multiplicar por los kilogramos y sabemos cuánta energía necesitamos de esa materia. Entonces, esto por lo regular a veces lo van a ver así, con un sombrerito, pero en este caso nosotros lo veríamos así, de esta manera nada más, ¿sí? Sabemos que pues si tenemos el Cp y tenemos la diferencia de temperaturas, va a ser obvio que nosotros vamos a tener unidades de energía sobre unidad de masa, ¿sí? Ahora, ¿por qué sería de esta manera? O sea, ¿por qué tendríamos que multiplicar el Cp por una diferencial de temperatura? Pues es simple. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber cuánta energía tenemos en un determinado problema. Vamos a ver este ejemplo aquí con este diagrama. Este diagrama es de energía agregada contra temperatura, y esto es para una sustancia pura. Nosotros podemos estar trabajando con mezclas de sustancias que más o menos sería el mismo comportamiento, o tendríamos un comportamiento parecido con mezclas. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? A medida que nosotros estemos agregando energía, nosotros vamos a tener diferentes fases, diferentes cambios de fases, ¿sí? Por ejemplo, digamos a menos 30 grados centígrados, vamos a verlo para el agua. A menos 30 grados centígrados vamos a tener hielo, ¿sí? A medida que nosotros estemos incrementando la cantidad de energía, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 0 joules, pero digamos incrementé 62.7 joules y llego hasta 0 grados centígrados. Entonces lo que voy a hacer es
cambiar de temperatura mi sistema. Por ejemplo, si tengo 10 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados y le comienzo a agregar energía por unidad de masa, entonces voy a ir incrementando la temperatura de mi sistema. A eso es a lo que le vamos a llamar calor sensible. ¿Sí? Porque se siente, porque va a haber un cambio de temperatura. Entonces vamos a tener calor sensible y vamos a tener un cambio de temperatura. ¿Sí? Cambio de temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos en este punto, ¿sí? Comenzamos a agregar calor, comienza a incrementarse la temperatura. La temperatura se incrementa de menos 30 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, ¿sí? Hasta este punto. Pero ¿qué pasa en este punto? ¿Sí? Si se dan cuenta, acá nosotros seguimos agregando calor, pero la temperatura sigue siendo 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces a estas fases, a estas mesetas que tenemos aquí como esta y esta, nosotros le vamos a llamar calor latente, ¿sí? O a ese fenómeno le vamos a llamar calor latente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que no va a haber cambios de temperatura, sino solamente cambios de fase. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, aquí en este punto vamos a tener hielo, o un sólido, pero nosotros vamos a ir agregando energía. No va a cambiar la temperatura, pero el sólido se va a comenzar a derretir, ¿sí? Entonces se va a comenzar a fusionar, vamos a tener una mezcla de sólido más líquido. Ajá. Entonces toda la energía que nosotros estemos agregando en estos puntos va a ser para transformar, para cambiar de fase, ¿sí? De una fase sólida a una fase líquida. Entonces aquí adentro, aquí en este punto tenemos solamente sólido, y aquí en este punto solamente vamos a tener líquido. En los puntos intermedios nosotros vamos a tener, en los puntos intermedios de aquí para acá, nosotros vamos a tener una mezcla hielo-agua. Entonces el calor latente que nosotros agreguemos solamente va a ser para cambio de fase, no para cambio de temperatura, ¿sí? Si se dan cuenta, ahorita nosotros solamente estamos trabajando con agua, ¿sí? Con una sola sustancia. Entonces aquí tenemos el hielo, ustedes se lo pueden imaginar que le comenzamos a agregar calor y si fuera un medio completamente cerrado, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen un cuadro y tienen un pedazo de hielo, entonces le comienzan a agregar calor por aquí con una resistencia, digamos. Aquí agregan una resistencia y comienzan a agregar, y lo que van a ver es que se va a comenzar a derretir. Si nosotros midiéramos la temperatura del agua y la temperatura del hielo, seguiría estando a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces este hielo agua va a seguir manteniéndose a 0 grados centígrados, ¿sí? No va a cambiar, solamente entonces tendríamos cambio de fase, pero no cambio de temperatura, ¿sí? Ahora, aquí una vez que tenemos el agua, ¿sí? Que todo se convirtió en el agua, ahora sí nosotros podemos ir incrementando más la energía. Comenzamos a incrementar la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener otra vez calor sensible, ¿sí? Tendríamos calor sensible, y ese calor sensible, entonces lo que pasaría es que pues nosotros tendríamos un cambio de temperatura. ¿Cómo expresamos el calor sensible? ¿O cómo podemos saber cuánto calor va a cambiar o cuánto calor debemos de agregar? Nosotros tendríamos la fórmula de Q va a ser igual a mCp por delta T, ¿sí? Aquí vamos a ver que vamos a tener una masa multiplicada por la capacidad calorífica por delta T, ¿sí? Entonces si tenemos 1 kilogramo y sabemos que el Cp del agua es como de 4186 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado,
lo multiplicamos por delta T y vamos a ver que vamos a necesitar una cantidad de calor para pasarlo de una temperatura a otra, por ejemplo de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, ¿sí? Pero una vez que llegamos a 100 grados centígrados, otra vez ya no vamos a tener cambio de temperatura. Si se dan cuenta, aquí todo se va a mantener a 100 grados centígrados, pero vamos a tener un cambio de fase. ¿De qué fase a qué fase? Vamos a tener de fase líquida a fase de vapor. Ahora, ¿cómo se expresa el calor latente? El calor latente nosotros lo vamos a expresar de la siguiente manera. Va a ser otra fórmula. Q va a ser igual a lambda. En este caso, para vaporización va a ser lambda V multiplicado por la masa nada más. O bueno, primero era la masa multiplicado por lambda V, ¿sí? Todos estos, tanto Q de acá arriba como Q de acá abajo, van a tener unidades de joules o calorías o BTUs, ¿sí? Pero no vamos a entonces estos deben de ser dimensionalmente iguales. Entonces aquí, por ejemplo, si hacemos el análisis de unidades, nosotros tendríamos que, pues la masa puede estar en kilogramos o puede ser un flujo másico, también sería un flujo de calor. Vamos a trabajarlo como una cantidad específica. La masa va a ser una cantidad de kilogramos, el CP va a estar en joules sobre de kilogramos, grados centígrados, y el delta T va a ser en grados centígrados. Entonces se van grados centígrados y nos quedarían solamente joules. Aquí, esa sería su unidad. Si nos pasamos a calor latente, Q, la cantidad de masa va a estar en kilogramos, ¿sí? Y esta delta V va a estar en joules sobre de kilogramo, ¿sí? ¿Cuántos joules necesitas para evaporar determinada masa? Eso es lo que significa esta delta V de vaporización. O puede ser también una delta F de fusión, ¿sí? Entonces aquí eliminamos esto y las unidades obviamente van a estar en joules, ¿sí? Entonces los dos es calor o simplemente entalpía, ¿sí? Para estos procesos a presión constante y procesos abiertos simplemente va a ser entalpía. Entonces van a tener las mismas unidades, ¿sí? Una vez que nosotros comenzamos a agregar más calor, es como si ustedes tienen una olla, ¿no? Si ustedes agregan calor y no le apagan a su olla, lo que va a hacer es que va a evaporar todo el agua, ¿sí? Entonces esa olla va a seguir permaneciendo a 100 grados centígrados y están al nivel del mar, ¿sí? Hasta que se evapore toda, entonces toda el agua, entonces ahora sí va a haber un incremento de temperatura. Pero mientras no se evapore todo el agua, vamos a seguir teniendo una temperatura constante de 100 grados centígrados a nivel del mar. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? ¿O por qué nos interesa saber esto? Bueno, no saberlo, ¿no? Sino recordarlo de sus clases de termodinámica. Porque a partir de ahí nosotros vamos a saber cómo calcular la entalpía para un líquido comprimido, ¿sí? Para un líquido sería normal. Entonces la temperatura de referencia nosotros la podemos marcar como siempre 0 grados centígrados, si nosotros queremos, ¿sí? Porque puede ser otra temperatura de referencia. Aquí está. Esta sería mi temperatura de referencia. Ajá. Entonces, ¿cómo calculo, digamos, si tengo la entalpía de un líquido a 80 grados centígrados? Está hasta acá. Estamos a 80 grados centígrados. Entonces sabemos que esta parte de la curva, si es un líquido, pues va a ser calor sensible. Ajá. Entonces, como yo sé que Q es directamente proporcional a la entalpía, y sé que es una entalpía con respecto a la masa,
¿sí? O una entalpía específica, yo sé que mi entalpía específica va a ser igual al Cp multiplicado por una diferencia de temperaturas. La temperatura, que sería de 80 grados centígrados, menos mi temperatura de referencia, que serían 0 grados centígrados. Entonces, de hecho, aquí nada más estoy diciendo qué tanta energía tengo en esta sección, ¿sí? ¿Por qué? Porque abajo de esto sí tengo energía, pero esa energía es muy posible que no me sirva para calentar. Entonces, no me interesa, no la tomo en cuenta, ¿sí? Me interesa la energía que está de 0 grados centígrados para arriba, por eso la tomo a 0 grados centígrados como mi temperatura de referencia. Y así puedo calcular cuánta energía necesito o cuánta energía tiene este líquido a 80 grados centígrados. Es algo muy simple, es algo muy sencillo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Siempre, ¿sí? Soy muy alto, por ejemplo, ¿sí? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a Michael Jordan? No, eres enano con respecto a Michael Jordan. Eres eres muy gordo, pues con respecto a quién, ¿sí? Eres muy feo, no, pues con respecto a quién, ¿sí? Entonces todo tiene que compararse, debes de tener un punto de comparación para poder saber, digamos, en qué nivel me estoy comparando con ello, ¿sí? Entonces aquí igual también nosotros debemos de saber en qué nivel. En un nivel debemos de utilizar un nivel que nos sea útil. En este caso el nivel que nos es útil es la temperatura de referencia a 0 grados centígrados, porque es energía útil que nosotros vamos a necesitar para utilizar en nuestro proceso, ¿sí? Ok, bueno, entonces igual también en la sección de dudas pueden hacer preguntas con respecto a esta parte. Ajá. Entonces, esa sería la entalpía de un líquido. Ahora, la entalpía de un líquido saturado. Entonces, ¿cómo calculo la entalpía de un líquido saturado? Entalpía de un líquido saturado. Pero ahí, para empezar, necesitamos saber qué es un líquido saturado, ¿sí? Un líquido saturado pues va a ser el que esté en este punto. Este va a ser un líquido saturado. Por ejemplo, agua a 100 grados centígrados es un líquido saturado, pero siempre y cuando siga siendo agua, porque si ya es vapor ya no sería un líquido saturado. Entonces, si es una mezcla agua-vapor, estaría como por acá, ¿sí? Porque es un porcentaje de agua, muy poco porcentaje de agua y un gran porcentaje de vapor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, apenas está comenzando a evaporarse. Tenemos mucha cantidad de agua y poco vapor. Aquí, por ejemplo, ya tendríamos casi todo sería vapor y muy poco líquido. Entonces, digamos, un líquido, este sería un líquido saturado. Este punto exactamente donde nosotros vamos a estar. Va a ser un líquido en donde apenas va a comenzar a cambiar de fase, ¿sí? Es exactamente en el momento cuando el agua llega, digamos, a 100 grados centígrados, ¿sí? Llegó a 100 grados centígrados, pero no se ha evaporado nada. Ese es un líquido saturado. Un líquido que está por ebullir, en su punto de burbuja también dice. Ajá. Ok, entonces, ¿cómo calcularía su entalpía de ese líquido saturado? Pues tendría que llevarlo de este punto, desde 0 grados centígrados hasta este punto de 100 grados centígrados. Entonces, pues si se dan cuenta sería una pendiente. Ahí no estoy pasando nada de cambio de fase. Entonces no tendría nada de calor latente. No tendría yo calor latente. Solamente tendría calor sensible. Y el calor sensible ya sé que es igual a H. Un líquido saturado va a ser igual al Cp del líquido multiplicado por una diferencia de temperatura.
que sería la temperatura a la que esté, a la temperatura de saturación. Acuérdese, no siempre, digamos, la temperatura a la que hierve el agua va a ser 100 grados centígrados. Depende de la presión con la que se esté trabajando. Entonces, en este caso sería temperatura menos una temperatura de referencia que sería 0 grados centígrados. Referencia, entonces, de hecho estoy calculando toda esta cantidad de energía que tengo aquí. Ahora ya no sería nada más de 80, ¿sí? Sería toda esta cantidad de energía que tengo aquí, ¿sí? En toda esta pendiente. Ajá. Entonces esa sería la entalpía de un líquido saturado. Incluso esta entalpía para un líquido comprimido sería solamente también expresada como la temperatura para un líquido frío, ¿sí? Un líquido frío va a ser el que esté entre estas secciones, por debajo de la temperatura de saturación, ¿sí? Acuérdense, simplemente estamos repasando conceptos que ustedes vieron en termodinámica. Entonces, esa sería la entalpía para un líquido saturado. Siempre partimos de este punto hacia arriba, ¿sí? También estos son puntos de saturación, estos que tenemos aquí, pero con los procesos que vamos a ver no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, acuérdense nada más, un líquido saturado va a ser un líquido que va a estar en su temperatura de ebullición, y un vapor saturado va a ser un líquido, va a ser un vapor, perdón, que va a estar en su temperatura de condensación. Entonces, es un vapor que está a punto de condensarse, ¿sí? Ok. Bueno, entonces también necesitamos saber cómo se calcula. Vamos a ver. La entalpía del vapor saturado. Primero, esa. Se me hace más conveniente. Entalpía de vapor saturado. Ok, entonces, si se dan cuenta, ya sabemos dónde está el vapor saturado. Está hasta por acá. Entonces, necesito, digamos, de la temperatura de referencia de 0 grados centígrados llevarlo hasta 100 grados centígrados. Y de 100 grados centígrados llevarlo hasta vapor saturado. Entonces, necesito una gran cantidad de energía aquí, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, el tomo de referencia como temperatura de referencia. De aquí hasta arriba y de este punto hacia vapor saturado. Ok, entonces, ¿cómo calculo esto? Pues, si se dan cuenta, la entalpía de vapor saturado, le voy a poner entalpía de vapor saturado, va a ser igual a, pues, esta cantidad de energía que ya tengo aquí para llevar de temperatura de referencia de 0 grados centígrados hacia líquido saturado. ¿Cómo lo calculo? Pues ya sé que es calor sensible, entonces sería multiplicar el Cp del líquido por la temperatura menos la temperatura de referencia. ¿Ok? Entonces es parecido a esto que vimos acá arriba. Sin embargo, no se queda en líquido saturado, sino sube hasta vapor saturado. Entonces, ¿cómo calculo esta cantidad de energía que necesito aquí? Con el calor latente. Y ya sé que el calor latente va a ser simplemente un calor latente de vaporización, que sería lambda, multiplicado por la masa. Pero como sé que no tengo la masa, que todo va a ser por unidad de masa, entonces nada más sería lambda. Entonces sería más lambda de vaporización. ¿Por qué? Porque esta lambda de vaporización va a tener unidades de joules sobre de kilogramo. Esta cantidad de Cp multiplicado por la diferencia de temperaturas también va a ser joules sobre de kilogramo. Y la entalpía tiene unidades entonces de joules sobre de kilogramo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son entalpías específicas. Energía por unidad de masa. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Yo llego de este punto hasta este punto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? También
necesito calcular la de la entalpía, pero ahora sería de una mezcla líquido-vapor, HLB. Ajá. Entonces, entalpía de un fluido líquido-vapor. Entalpía mezcla líquido vapor. Entonces esa sería HLB. Entonces, ¿cómo calculo? Si se dan cuenta, este es LS saturado, BS es igual también vapor saturado, LC es comprimido o líquido frío y LB es una mezcla líquido vapor. Entonces, pues ahorita yo, digamos, necesito calcular la entalpía de un líquido que va a estar en este punto, en un punto intermedio. Sería LB, ¿sí? De una mezcla líquido-vapor. ¿Cómo la calculo? ¿Sí? Pues obviamente voy a tener que pasar de la temperatura de referencia a líquido saturado. Entonces no hay de otra. Esa parte sí la tendría. Sería el CP de líquido, temperatura menos temperatura de referencia. Ajá. Más, no llega hasta... La mezcla no me dice hasta dónde llega. Puede ser que sea un 50% más, o un 60%, un 70%. Un 100% no puede ser porque ya sería vapor saturado. O un 0% no puede ser porque sería líquido saturado. Entonces, sería una fracción de esta cantidad de entalpía de vaporización. Y esa fracción la vamos a llamar X. O simplemente X va a ser la calidad del vapor. X sería calidad del vapor. ¿Qué sería la calidad del vapor? Pues simple. Masa del vapor sobre de masa total. Esa sería la calidad del vapor. Y así es como calculo esto, porque si está en un 60%, digamos ahí donde está, pues necesito llevarla de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y de 100 grados centígrados llevarlo hasta el porcentaje de vapor que yo quiera. ¿Sí? Y ahí lo dejo. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería. Luego, por ejemplo, lo último que podría yo calcular sería la entalpía de un vapor sobrecalentado. ¿Cuál sería un vapor sobrecalentado? Pues lo que pasa ya del vapor saturado. Si se dan cuenta, aquí tiene una línea que continúa para acá arriba, ¿sí? Digamos que yo quiero llegar hasta este punto que está acá arriba. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Pues paso de líquido saturado de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y de 100 grados centígrados tengo que tener toda la entalpía de vaporización. Y una vez que ya es vapor saturado, pasarlo de 100 grados centígrados y subir ese calor sensible extra. Entonces, de hecho, es como si yo llegara a la entalpía del vapor saturado más un término más. Entonces sería entalpía del vapor sobrecalentado. Entalpía de vapor sobrecalentado. Entonces la entalpía del vapor sobrecalentado, vamos a nombrarla como HBSC, va a ser igual a, pues primero hay que llevarlo de 0 a 100 grados centígrados. Entonces CP del líquido multiplicado por la temperatura menos la temperatura de referencia. Más sería la delta de vaporización, lambda de vaporización, perdón. O sea, toda esta lambda de vaporización
y pasarlo de este vapor saturado a 100 grados centígrados hasta la temperatura que nosotros queramos. Entonces esto sería más, o sería otra vez el calor sensible, más el Cp, pero ahora el Cp ya no va a ser el Cp del líquido, va a ser el Cp del vapor. Entonces, bueno, vamos a ponerle G, Cp del vapor, multiplicado por la temperatura de sobrecalentamiento del vapor, menos la temperatura de saturación. ¿Sí? No siempre es 100 grados centígrados, solamente a una presión de 101.325 o una atmósfera es de 100 grados centígrados. Y para agua, ¿sí? Pero si son mezclas diferentes, serían temperaturas de saturación diferentes, ¿sí? Entonces necesitamos pasarlo de 100 grados centígrados hasta una temperatura de saturación. Esta sería esta que tenemos aquí. Oh, no. Esta que tenemos aquí sería T de saturación. Y a esta temperatura a la que nosotros queremos llegar sería T de sobrecalentamiento. Esa sería la T de sobrecalentamiento. Y entonces es así como calculamos la entalpía de diferentes estados. ¿Sí? Entalpía de un líquido, no, primero la entalpía de un líquido comprimido, de un líquido frío, pues sería nada más en esta región. Entonces, nada más es un Cp por diferencia de temperaturas. La entalpía de un líquido saturado, pues es llevarla de 0 grados centígrados hasta su temperatura de saturación. ¿Ok? Vapor saturado, pues de 0 grados centígrados a líquido saturado y de líquido saturado a vapor saturado. Y de una mezcla, pues de 0 grados centígrados a líquido saturado y de líquido saturado al porcentaje de mezcla líquido-vapor que nosotros queramos, principalmente de vapor, porque nosotros ahí utilizamos el concepto de calidad de vapor, que va a ser la masa del vapor sobre la masa total. Entonces la masa total pues nos diría que aquí sería 0%, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100% que sería vapor saturado. Entalpía de vapor sobrecalentado, pues ahí sí ya debemos de pasar de este punto e irnos hacia arriba, pasar por todo el líquido frío hasta líquido saturado, de líquido saturado a vapor saturado y de vapor saturado hasta una temperatura de vapor sobrecalentado, dependiendo de la cantidad de vapor que nosotros queramos.